Hola naturistas, en el vídeo de hoy hablaremos de mi primer viaje astral. En este canal hemos hablado muchas veces de estados expandidos de la conciencia a través de plantas enteógenas, pero nunca hemos hablado de estados expandidos de la conciencia inducidos de manera natural. Así pues, en el día de hoy hablaremos de la noche en la que tuve mi primera experiencia con un desdoblamiento astral. Para los que no sepáis lo que es una proyección astral, también llamado viaje astral, experiencia extracorporal o viaje del alma, se trata de salirte de tu cuerpo físico a través de tu alma. Una práctica que lleva ocurriendo desde que el ser humano existe. Y esta práctica se conoce desde hace miles de años. La neurociencia ha estudiado sobre ello y nos dice que justo cuando estamos entrando en la fase REM, con todo el cuerpo relajado, suframos un pequeño despertar de la conciencia. Esto hace que estés completamente consciente mientras unas partes del cerebro están completamente desconectadas, produciendo que tengas alucinaciones. Y en este punto no estoy de acuerdo con que la neurociencia diga que el proceso del desdoblamiento astral es fruto de unas alucinaciones, ya que la neurociencia no tiene una perspectiva espiritual. Los místicos creen que la conciencia viaja a otras dimensiones a través de tu cuerpo energético. Muchas personas cuando se salen del cuerpo se ven a sí mismas tumbadas en la cama, y la verdad es que las primeras veces suele ser muy impactante. Las personas suelen viajar a lugares de nuestro mundo a través de la conciencia, viajando a lugares remotos como puede ser Egipto, la Luna, Marte, otros planetas, y la experiencia es tan real como la vida material. Así que ahora os cuento mi experiencia. En el año 2007, después de pasar muchos años con ansiedad, me llegó un libro en el que cambiaría mi forma de entender la vida. Ese libro se titulaba El poder de la hora, de Eckhart Tolle, un bestseller que muchos de vosotros seguramente ya conoceréis. En ese libro se hablaba de cómo acceder al mundo de la no-mente a través de la presencia, lo que llamamos comúnmente como meditación. Al leer ese libro me sentí tan identificado con el autor y me llegó su mensaje tan profundamente que empecé a practicar meditación todos los días. Desde el primer momento empecé a sentir los efectos positivos de la meditación a nivel físico y mental. Eso me llevó a una práctica diaria de meditación, a tomármelo más en serio, a tal punto que meditaba por la mañana antes de ir a trabajar, por la noche antes de ir a dormir, y entre horas me tomaba minutos de meditación para parar el parloteo de la mente. Los primeros efectos que empecé a notar por la noche era que me acordaba perfectamente de los sueños y que cada vez me hacía más consciente de los sueños, hasta tal punto de empezar a tener sueños lúcidos. Para los que no sepan lo que es un sueño lúcido, es darte cuenta de que estás dentro del sueño y hacerte completamente consciente dentro de ese sueño. Recuerdo que meditaba por la mañana porque me ayudaba a entrar a trabajar con mucha más consciencia y positividad, y por la noche porque me relajaba y me ayudaba a dormir. Por la noche solía meditar tumbado boca arriba porque me resultaba una postura muy cómoda. Durante esos sueños lúcidos recuerdo que tocaba las cosas y resultaban tan reales como en la vida real. Una noche me quedé dormido en el sofá y me desperté porque me acordé que tenía que sacar a mi perra. Así que saqué a pasear a mi perra y al volver inicié la meditación nocturna diaria que llevaba cada noche, que consistía en meditar con los ojos cerrados, mirando al tercer ojo que está situado en el entrecejo, y concentrarme en la respiración. Solo que aquella noche añadí una hiperventilación a mi meditación muy similar a la respiración de fuego de Kundalini Yoga, inhalando y exhalando por la nariz de manera activa, una respiración así. Hice esa respiración activa durante varios minutos, luego aguanté la respiración todo lo que pude y al soltar el aire y volver a una respiración calmada, de repente empezaron a venirme una serie de sensaciones muy potentes en la cabeza que me ayudaban a relajarme bastante y a parar el pensamiento. Era como un hormigueo muy placentero en la cabeza. Poco a poco dejé de sentir esas sensaciones en el cerebro y empecé a relajarme más y más, y el pensamiento paraba.
Poco a poco me iba relajando hasta tal punto de dejar de sentir el cuerpo físico y empezar a sentir un cuerpo energético. Ese cuerpo energético cada vez lo sentía más y más y sentía que esa energía se iba elevando y separando del cuerpo físico. Cada vez mi respiración era más calmada, hasta tal punto de llegar a consumir un oxígeno mínimamente. Y notaba cómo las pulsaciones de mi cuerpo iban bajando lentamente. Entré en un estado que no existía ni mi ego, ni mi mente, ni mi cuerpo físico. De repente empecé a sentir cómo esa energía astral que pasaba por alrededor de mi cuerpo empezaba a salirse del cuerpo físico hasta que de repente, ¡fum!, aparecí sobrevolando un bosque, estando completamente consciente, siendo consciente de que estaba tumbado en mi cama, sintiendo mi cama en la espalda, pero a la vez estando sobrevolando un bosque, sintiendo cómo el aire pasaba por alrededor de mi cara. Y no entendía lo que estaba pasando porque no sabía lo que era un viaje astral, lo había escuchado pero nunca lo había experimentado, y yo sabía que aquello no era un sueño porque yo estaba en dos sitios a la vez. Y cuando estaba sobrevolando el bosque, lo que estaba viendo y sintiendo resultaba tan real como el mundo físico. Esta experiencia empezó a abrumarme porque yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Yo era consciente de que aquello no era un sueño, entonces me empecé a decirme a mí mismo, ¿qué es esto? Esto no es un sueño, esto no es un sueño. Y al empezar a activar mi cerebro con esos pensamientos, de repente salí de ese bosque y volví a la cama. Y lo que se viene ahora es lo más fuerte de todo. Al volver otra vez a mi habitación, empecé a sentir cómo mi cuerpo empezaba a levitar encima de la cama y a dar vueltas sobre sí mismo, una y otra vez. Y yo estaba emocionado, no tenía miedo, pero me estaba dejando llevar por la situación. Hasta que de repente, ¡fum!, sentí como una energía se metía dentro de mi pecho muy potentemente. Ahí fue donde abrí los ojos y realmente sentí mucho miedo. El miedo que sentí fue por mi gran ignorancia y creencias limitantes de creer que una entidad externa a mí se estaba metiendo dentro de mi cuerpo. Así que me dije a mí mismo, ¿qué coño acaba de pasar? Al día siguiente empecé a investigar qué es lo que había ocurrido, porque no entendía qué es lo que había pasado. No comprendía cómo a través de la meditación se podía llegar a un estado de esas características. Yo no llegaba a entender cómo en el sistema educativo no te enseñaban que se puede llegar a estos estados de conciencia de manera natural. Así que, aunque hay mucha desinformación en la web sobre este tema, encontré en un sitio que cuando tu cuerpo astral se sale de tu cuerpo físico, al regresar muchas veces regresa de manera muy vertiginosa en forma de caída libre o de espiral. Y esta caída en forma de espiral explicaría la sensación de estar levitando encima de la cama. Y la energía que yo sentía que se estaba metiendo dentro de mi pecho era mi propia alma regresando al cuerpo. Y al yo leerlo en un libro me di cuenta de que esto le pasaba a millones de personas en el mundo y que era algo muy natural. No era algo que me inventara yo, era una cosa que ya habían vivido otras personas y las habían escrito en libros y en páginas web. Después de esta experiencia le cogí mucho miedo a hacer meditaciones profundas de este tipo por la noche, pero al final seguí meditando y seguí teniendo otro tipo de experiencias de desdoblamiento astral y de sueños lúcidos, pero esto es otra historia. Bueno gente, esta ha sido mi historia. Si quieres contarme la tuya la puedes dejar en la caja de comentarios y como siempre, si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete, comenta, comparte y sea agradecido con la madre naturaleza. Gracias, gracias, gracias. Un saludo.